Bueno, mi gente, ¿cómo están? Quiero darle las gracias primero a Dios por darme esa oportunidad de estar de nuevo con vida y sobre todo para estar acá en este proyecto que es un proyecto mío muy personal y muy importante. Es un proyecto que venía realmente pensando hace mucho tiempo, el cual no me había atrevido a hacerlo, ya que tenía algunos bloqueos internos del poder comunicar y el poder eh, transmitir mi historia, mi proceso. Sin embargo, hoy decidí tomar como esa decisión de no hacerlo perfecto, porque la perfección me hacía simplemente no ir al próximo nivel. Entonces quería tener todo como tal organizado, tenía que tener todo el set perfecto, quería tener ya gente trabajando para mí y al fin y al cabo lo único que cuenta es la acción y pues en ese es un trabajo que estoy haciendo ahora. Quiero contarles un poco de mi historia, de dónde vengo, quién soy, qué hago. Actualmente empiezo realmente por mi nombre, soy Jonathan Builes. Eh, Nací en Don Matías, Antioquia. Crecí realmente en Bello. Viví casi hasta los 18 años, más o menos 18, 19 años. Tuve la posibilidad de estar aquí en Estados Unidos, me vine para Estados Unidos, ya llevo aproximadamente 14 años viviendo acá, en Boston, he estado en Boston. Soy padre de un hermoso hijo, tiene 9 años, se llama Anthony. Para mí es el maestro de vida, para mí ha sido un, un ser que llegó a mi vida realmente a transformarme y a hacerme más consciente y más maduro en todos los ámbitos, en todas las áreas. Eh, pues actualmente hizo o hago este proyecto, este video, porque realmente siento que a veces habemos personas que necesitamos más de este entorno y poder comunicar realmente lo que estamos sintiendo más en el momento que estamos viviendo constantemente de mucha incertidumbre. Pero bueno, nada, mi historia es simple entre comillas se puede decir, pero para mí ha sido algo muy bonito porque me ha hecho crecer constantemente. Anteriormente la estaba viendo mucho desde la víctima y hoy en día realmente tomo como esa responsabilidad realmente de asumir todo lo que me pasó para poder transmitirlo o trascenderlo realmente a otras personas y que también le puedan servir, ¿no? Eh, Como les dije anteriormente, vengo de otro país, que es de Colombia, naciendo de Matías. Allá en mi infancia, pues hubo un momento donde me cambió mucho la vida, en el cual lo callé por 25 años. Fue un momento muy fuerte que hace más o menos un tiempo vine a sanarlo y fue un abuso sexual por el cual una persona abusó de mí y no solamente de mí sino de mi hermano también, parte de mi familia. Eso nos ha golpeado mucho, nos golpeó mucho en cierta forma dentro de nuestro entorno familiar y rompió muchos vínculos como tal. Fue un momento muy fuerte, entonces de ahí veríamos como realmente, en mi caso lo callé por mucho tiempo. Me vine a dar cuenta fue cuando ya estaban realmente pasándole a mi hijo, estaba realmente siguiendo ese patrón, no estaba que mi hijo siguiera lo mismo. Hubo un abuso también en el cual en ese momento yo me di cuenta de que quizás había un momento en que yo me iba a recogerlo a él literalmente de care o la guardería, ¿sí? Aquí se dice daycare, pero es como la guardería. Y yo lloraba constantemente, pero no me estaba dando cuenta que al fin y al cabo el que estaba llorando era por mí mismo, porque en ningún momento yo toqué ese tema con nadie, mis padres no sabían hasta ese momento. ¿Sí? Mi hijo tenía aproximadamente entre 5 o 6 años y yo me vine a dar cuenta de lo mío después, 25 años después. Entonces fue como un espejo, la vida mostrándome todo este entorno o todo este patrón que yo necesitaba cambiar y que necesitaba realmente sanar para poder seguir evolucionando dentro de mi vida y para poder llegar a lo que es a esa energía abundante y realmente tener esa vida plena, de poder liberarme tanto con rabias
actuaba muy feo hacia las personas, con rabias, con rencores, realmente no tenía como un control personal o un autocontrol, pero no entendía por qué. Pensaba que realmente mi vida era así, que yo sabía todo, que tenía soberbia, mucho ego y que no había otra forma de hacer las cosas, simplemente era una consecuencia, en ese caso, de mi actitud y de esa herida que había tenido desde la infancia. Después de ahí, obviamente, seguí construyendo una vida. Estuve hasta los 18 en Colombia, de ahí me vine para Estados Unidos. Estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos por un año, después me fui para Colombia de nuevo y después regresé de nuevo a Estados Unidos. Y en ese momento decidí realmente ser otra persona, empecé a construir muchas cosas, pero sin embargo también había otra herida. Había otra herida en el sentido de que lo estaba haciendo desde la aprobación. Sí, en cierta forma vengo también de una familia disfuncional donde crecimos con madre y abuela. Mi padre no estuvo con nosotros, en el cual eh, él se dedicó a otra familia y eso generó la herida de abandono. Entonces, a generar esa herida, cada vez que yo estaba aquí en Estados Unidos tratando de conseguir algo, sea material, sea algo, lo que fuera, era con solamente una intención de recibir una aprobación, con la intención simplemente de esperar que esa persona me dijera que estuviera orgulloso de mí, cuando realmente nunca iba a llegar esa aprobación y que nunca ha llegado, simplemente que era algo interno que yo no estaba viendo desde un nivel de conciencia de responsabilidad, sino un nivel de conciencia más de víctima. En ese momento empecé a trabajar, empecé a construir quizás algunas propiedades, como cualquier persona que vive en Estados Unidos que tiene el sueño de realmente tener su casa, de tener sus cosas para poder en cualquier momento devolverse y tener una vida digna en ese momento. Cuando hablo de una vida digna es como tener por lo menos de qué vivir, una renta, ¿cierto? Y no depender realmente como parte del gobierno. Entonces ahí decidí hacerlo todo, pero lo hacía siempre recibiendo una aprobación externa. Cuando llega un momento, conozco a varias personas que empezaron a hacer un tema y era trading, pero era como una empresa de trading donde uno eh, realmente dependía de otra persona que le diera señales, que le diera realmente como esa forma de entrar al mercado. Yo empecé a buscar como opciones para aprender por mi propia parte realmente, y ahí fue donde entendí que esto es lo que yo quería. ¿Sí? De ahí empiezo aproximadamente, llevo ya 6 años en el trading. Ahí empiezo a trabajar con el trading, empiezo a estudiar, encuentro una academia súper buena que realmente ha sido como parte fundamental de mi desarrollo, tanto como trading como persona, pero más que todo como persona. Como todo mundo, llegué al trading simplemente con la opción de realmente generar dinero fácil, de crecer, de aumentar eh, mis ingresos, pero más que todo lo hacía desde lo que veníamos hablando anteriormente y es de desaprobación. ¿Sí? Empecé a estudiar súper juicioso, todo muy bien. Al inicio todo fue perfecto con el trading, generé recursos, subí cuentas, eh, en cierta forma tenía ofertas de inversores o gente que quería trabajar conmigo en ese entonces para que yo administrara capital. Y empecé súper bien, llegué un momento a generar muchos recursos, pero todavía no era consciente de lo que estaba haciendo. Era un momento que todavía estaba buscando esa aprobación externa, esa aprobación de mi papá, de decir, estoy orgulloso de él, ¿sí? Pero también hubo un desenlace en toda esta historia o en este punto donde quizás en ese momento yo sentía que lo que yo hacía no era correspondiente a lo que él quería para mí, sino seguir con esa descendencia familiar o esos negocios familiares donde personalmente a mí no me gustan, los honro, más sin embargo no me gusta como la parte ganadera. Él se dedica a esa parte ganadera, pero en mi caso me han gustado ya otras cosas diferentes, la parte digital, el trading, inversiones, real estate, pero como tal me pude dar cuenta que en ese caso todo era aprobación. Empecé a construir desde esa intención,
hasta que llegó un momento el despertar. Realmente ahí, con la parte del abuso de mi hijo, empecé a devolver todo. Empecé a entender que la vida no solamente no era dinero, entender que estaba vacío por dentro, que realmente estaba construyendo desde el ego. Y no me acuerdo, pero escuché esta frase de alguien donde decía que todo lo que se haga con el ego se destruye. Y literal, Dios empezó a mostrarme otro camino, empezó a mostrarme realmente que tenía que empezar a trabajar más personalmente, que cada vez que yo me sentaba en una computadora, en un gráfico, estaba haciendo el reflejo de lo que yo era internamente. ¿Sí? En ese caso, anteriormente, cuando yo empecé el trading, a mí nadie me había dicho que el trading era parte personal. Literalmente lo vine a aprender en mi propio proceso y después conociendo otras personas en otras ciudades, en quizás mentorías, pero entendí que literalmente tenía que trabajar mucho la parte interior, en sanar heridas, en realmente cambiar patrones, en cambiar mi mentalidad, trabajar la espiritualidad, en trabajar la parte física, en construir un entorno totalmente diferente que realmente me elevara y me llevara a ese punto de creencia, ¿no? De creerme que todo es posible y que no, y que no va realmente a hacer lo mismo, a repetir la misma historia quizás que venía repitiendo mi familia. Y ojo, no es que no me guste, lo que pasa es que hay que honrar, pero honrar desde, en este caso honro desde lo que soy y lo que quiero ser. ¿Sí? Ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer conmigo, con mi familia, con mis hermanos, pero yo decido también realmente qué vida vivir y tomé mi responsabilidad para crecer y buscar otros horizontes y quizás explorarlos, pero es lo que me hace feliz y realmente lo que quiero lograr. Así que después de todo ese trayecto realmente con el trading, eh, tuve una caída tanto económica, emocional, mental, de todo tipo. Perdí mucho dinero, perdí mis propiedades. Llegué a un momento donde quizás tuve noches oscuras, o sea, literalmente hubieron desesperos. Llegó un momento donde debía 3 meses de renta, debía mi carro, se lo iban a llevar. En ese caso no tenía una buena relación con la mamá de mi hijo y estaba en corte, tenía una orden de arresto, la licencia vencida. En ese momento hacía Uber, hacía deliveries, hacía de todo para poder sobrevivir. Y empecé y entendí que la vida no era simplemente vivir del dinero, no seguir el dinero. Entendí que realmente lo más importante era conectar conmigo, pero que sin embargo había un proceso interno que tenía que hacer primero para mí. Entonces, después de esto, empecé a volver a construir, empecé a buscar mentores, empecé a buscar un entorno totalmente que me ayudara. En mi historia he probado la medicina ancestral, he estado en cursos de meditación, he estado con el doctor Joe Dispenza en México. He hecho muchas cosas para mi crecimiento. Constantemente leo, actualmente estoy leyendo mucho la Biblia. Estoy muy pegado de Dios y conocí a Dios realmente con todo este proceso. Eh, pero sin embargo, después de tener como esa caída, volví de nuevo a intencionar otra vez como mi proceso desde otra forma diferente, pero sin embargo no fue suficiente. Volví a caer otra vez, volví a retomar cuentas fondeadas. Tuve varias cuentas fondeadas, llegué a tener casi 3 millones de dólares en cuentas fondeadas, en cuentas privadas con personas. Y, y entendí que todavía había que seguir trabajando, todavía tenía que seguir, era construyendo esa versión que, que todavía le faltaba, que habían todavía patrones, que habían todavía cosas que no entendía o que no era tan consciente y que seguía todavía esperando esa aprobación, y quizás no solamente la aprobación, sino que estaba detrás del dinero, pero no estaba desde mi poder, estaba actuando desde la fuerza, estaba actuando desde, desde esa necesidad de querer ser visto y de tener y no de ser. Entonces, al entender ese tipo de cosas, pude entender que mi vida tenía que dar un rumbo diferente y que tenía que entender también que hay cosas importantes
más que el dinero. Obvio, el dinero es importante. El que diga que el dinero no es importante es porque realmente no ha tenido dinero, ¿sí? Pero sin embargo el dinero es una consecuencia o una herramienta de lo que nosotros somos conscientemente y de la energía que estamos vibrando. Y en ese momento literalmente estábamos en una energía muy baja, desde la carencia, desde haciendo dinero, desde la carencia, desde la fuerza. Y eso no va a ser sostenible. Actualmente estoy en ese proceso de evolución, estoy aprendiendo constantemente, todavía estoy evolucionando, pero me atrevo a contar esta historia, a contar todo, porque realmente siento que hay muchas personas afuera que necesitan también de ese apoyo. Y no solamente ese apoyo, sino que para mí es importante comunicar y transformar a las personas. También he tenido la posibilidad, la oportunidad de ayudar a personas, pero primero tengo que estar realmente construyendo mis bases fundamentales. Y ahí me di cuenta realmente que al poder ayudar a las personas también me estaba desorientando un poco porque no había una estructura. Entonces empecé a construir primero ese cimiento para poder realmente seguir evolucionando. Para mí esto realmente es algo nuevo, es algo que me saca la zona de confort, es algo que he querido hacer por mucho tiempo, es algo que quería contar, es algo que quería realmente eh, desahogarme, quizás puede ser la palabra, pero más que eso quiero es dar un mensaje y es también invitarlos que tenemos que realmente ser nosotros. Hoy en día las personas solamente buscamos querer encajar en la sociedad y querer buscar una aprobación externa, siguiendo quizás la otra persona y no entendiendo que realmente cada ser vino a generar un propósito y Dios nos hizo a nosotros para ese propósito, pero que la misión es encontrarlo y poder alinearnos y tener esa vida que cada uno realmente está soñando. Entonces, nada, es poco de mi historia. En este proceso irán conociendo un poco más de mí, pero quería empezar con este video. No es perfecto. Para mí es algo que realmente me saca un poco de, de mi zona, pero sin embargo considero que hay que tomar acción y hay que hacer las cosas realmente como son. Así que muchas gracias para los que están viendo este video. Por favor apoyen este video, apóyenme en este canal, síganme. Para las personas, por favor, que vean que alguien está pasando por momentos difíciles y que realmente quieren ver un proceso real, auténtico. Aquí yo no voy a mostrar lujos, no voy a mostrar cosas, voy a mostrar simplemente un proceso como el de ustedes, como el mío, como el del vecino, como cualquier persona, algo muy real. Y si me pueden apoyar, dar comentarios, se los agradezco, suscribirse y compartirlo para esas personas. Así que nada, muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.